Bueno, pues vamos a darles la bienvenida a todos. Muy buenas noches o tardes todavía en la Ciudad de México, que no ha oscurecido. Entonces nos estamos acostumbrando ya a estos horarios donde tenemos luz hasta muy tarde, casi las 8 de la noche. Pues es un verdadero privilegio tenerlos a todos ustedes, la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, la Sociedad Internacional de Medicina Interna y la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, todos reunidos en esta ocasión para hacer esta presentación, esta importante presentación, donde trataremos temas de relevancia relacionados con COVID-19. El abordaje será en primera instancia sobre variantes del virus. Después hablaremos un poco sobre la viabilidad de las vacunas y por último la practicidad y la aplicabilidad y la lógica de una tercera dosis de las vacunas. Les quiero presentar en primer lugar darles la bienvenida a todos desde luego, y en primer lugar quiero presentarles a la doctora Claudia Arias. La doctora Claudia Arias es una importante profesora latinoamericana, reconocida en Centro y Sudamérica. Ella fue presidente de su sociedad médica, tiene un curso que ya es un clásico de la medicina interna en Latinoamérica, que cada año mejora las expectativas y la calidad para quienes somos internistas y deseamos estar actualizados en diferentes temáticas. Un curso internacional con profesores invitados de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Y bueno, en esta ocasión es un privilegio tenerla aquí. Ella va a llevar la coordinación de la plática y en la sección del micrófono, la cámara, daremos apertura para que todos puedan participar. Manden sus preguntas, por favor. Las iremos clasificando y esperemos darles respuesta a todo lo que ustedes nos van a preguntar. Entonces, bienvenida, Claudia Arias. Por favor, es un privilegio tenerte aquí. Saludos a la República Dominicana. Y bueno, puedes tomar la sesión. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Realmente es un gusto poder compartir contigo esta noche, con la doctora Thalía y con todos pues, los participantes de esta actividad. La idea es que conversemos un poquito sobre las variantes del virus SARS-CoV-2, como dijiste, y el impacto de las vacunas, la viabilidad, la lógica, qué podemos esperar a futuro. Y realmente, bueno, pues para mí es un honor poder presentar a la doctora Thalía Weidman, ya que ella estudió la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente obtuvo la maestría, especialidad y doctorado en genética humana en la Universidad de Guadalajara. Realizó además una instancia postdoctoral en el National Cancer Institute de Estados Unidos en el área de epidemiología oncogenética. Ella está certificada como genetista clínica por el Consejo Mexicano de Genética y en el 2008 obtuvo el NCI Director Innovation Award por sus ideas en investigación. Es investigadora en el Instituto Nacional de Cancerología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, directora de la Clínica de Cáncer Hereditario del Centro Oncológico Internacional en el Hospital Cedra y el Hospital Bayer. Es autora de artículos, libros y capítulos nacionales e internacionales, y entre ellos sobre los aspectos moleculares AC2 como puerta de entrada del SARS-CoV-2, una metaanálisis sobre secuelas del COVID y una revisión sobre las mascarillas. Con ustedes, la doctora Thalía. Buenas noches, doctor. Un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Sé que en estos tiempos el dar un poquito de su tiempo para escuchar es de verdad un privilegio para mí que estén presentes y pues esperemos que esta plática sea de provecho para todos. Entonces, sin más. Y bueno, pues empezando a presentarles el enemigo a estas alturas de la vida, creo que todos ya lo reconocemos
su figura, pero esta es una foto real que a mí me impresiona mucho porque es el virus una vez que ataca una célula, ¿no? Y cómo está en apoptosis la célula después de... Y cada uno de estos pequeños puntitos verdes son copias de SARS-CoV-2. Entonces, este es el enemigo que tenemos que tener en mente cuando platiquemos de todo lo que sigue. Entonces, sabemos que hay 7 coronavirus que infectan a humanos generalmente. O sea, el coronavirus es un virus que ya conocíamos antes de esta pandemia. Pero estos 3 que ven, sí, 4 que ven aquí, son coronavirus que generalmente nos dan infecciones estacionales y gripas y nada grave. Tuvimos 2 brotes hace un par de años de SARS-CoV y MERS-CoV, que sí eran pues, cuadros graves y nos daban un cuadro parecido a lo que estamos viendo en SARS-CoV-2, pero ninguno de los dos, digamos, que tuvo el éxito replicativo que ha tenido SARS-CoV-2. Y bueno, este es del que estaremos platicando mucho de este SARS-CoV-2, que como por ahí leí una definición que me encantó, que SARS-CoV-2 básicamente es un pedacito de RNA envuelto en problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante entender su estructura? Porque cuando hablamos de variantes, pues vamos a tener que entender esto, ¿no? Entonces, básicamente tiene 4 proteínas muy importantes que son Spike, que hasta ya todos la conocemos, la E de envoltura, la nucleocápside y la de membrana. Cuando hablamos de las características de SARS-CoV-2, tiene 79% de similitud con SARS-CoV. O sea, si se dan cuenta, no es tan igual a SARS-CoV-2 y de hecho se parece mucho más a este virus de murciélago. De ahí que surgió la idea de que era el pase, ¿no? De que por eso había surgido de los murciélagos. Se sabe que tiene un origen zoonótico, pero lo que no se sabe es exactamente de quién, y se dice que más bien fue el pangolín, que es este animal que vemos aquí, el que realmente fue el reservorio original. Y este es el genoma de SARS-CoV-2. Lo que es interesante de este genoma, y ahorita les explico, es que tiene casi 2/3 partes de su genoma. Casi 2/3 partes de su genoma van a replicar, van a codificar para la replicarse. Entonces, ¿qué sucede? El virus entra a la célula. Una vez que entra a la célula, se va a empezar a replicar y es donde se va a empezar a expresar su genoma. El genoma llega a nuestros ribosomas, que para eso entra básicamente. El virus entra para apoderarse de nuestros ribosomas y que nosotros empecemos a producir el virus, digamos, a mayor escala, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere de nosotros, nuestros ribosomas. Una vez que está aquí, entonces va a ser las 4 proteínas que les mencionaba, se ensamblan también en nuestro propio aparato de Golgi, de nuestras propias vesículas y de ahí por exocitosis sale. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta replicasa viral tiene factores que checan que no hay errores en la transcripción. Entonces, se considera, comparado con otros virus, que SARS-CoV-2 es un virus estable. No es así, ¿cómo? No es cierto. Escuchamos que hay variantes todo el tiempo, ¿no? Estamos escuchando por todos lados que las variantes y las variantes. ¿Cómo puedes decir que es estable? Es estable a comparación de otros virus. ¿Por qué estamos viendo variantes en el mundo? Porque le damos la oportunidad al virus de replicarse. Con millones de hospederos en el mundo, la probabilidad de que haya un error cada vez que se replica, hay una probabilidad de que haya un error y ese error se vuelve mutación. Entonces, eso es muy importante y lo vamos a estar repitiendo esto como concepto. Entonces, ¿cómo entra a la célula? Entra a la célula por medio de Spike, reconoce a AC2, que AC2, digamos, su función está ahí como parte del sistema renina-angiotensina. ¿Por qué justo Spike reconoce AC2? Pues es como una serendipia, una casualidad o evolución del virus, ¿no? En realidad esto no tiene nada que ver con su función viral, el receptor está ahí para funciones que tienen que ver, pues ustedes son expertos en eso, ¿no? En el sistema de angiotensina y demás, y entonces queda perfecto. Ahora, también lo platicaremos más adelante. Tampoco puede mutar tanto SARS-CoV-2 y menos en su unidad Spike, que es como la responsable de todo, porque si llega a mutar demasiado y sobre todo en la región RBD, que es la que se une exactamente como si fuera una llave exactamente en una zona, si llega a cambiar mucho, ya no va a quedar en SARS-CoV-2 y entonces perderá su posibilidad de entrar a la célula.
Entonces tenemos ciertos límites de variantes, no va a haber variantes eternas, ¿no? O sea, este genoma este genoma son aproximadamente 30,000 bases, pero no tenemos probabilidad de 30,000 variantes, porque les digo, son las variantes que caen en spike, que le dan mayor transmisibilidad, que le dan mayor, pero si muta mucho, va a dejar de poder reconocer AC2. Y bueno, AC2 se expresa en casi todos los tejidos del cuerpo. Y por eso es que hoy en día lo sabemos claramente, que COVID-19 es una enfermedad multisistémica, no solamente es una enfermedad respiratoria. Aquí lo que pueden ver es que en azul y este lado son los tejidos donde se expresa altamente y aquí es donde se expresa menos, ¿no? Y entonces podemos ver, por ejemplo, que colon se expresa altamente y por eso empezamos a ver tanto en COVID agudo como en long COVID síntomas gastrointestinales. Podemos ver que también se expresa en cerebro y de ahí también muchos de los síntomas que podemos ver. Entonces, podemos ver que se expresa en los pulmones, obviamente, ¿no? Pero en ciertos estudios, por ejemplo, han demostrado que de 72 tejidos estudiados, 71 expresaban AC2. Y como AC2 se expresa en todo esto, pues entonces le da la oportunidad al virus de entrar a casi todos. Y entonces, entramos a lo que estamos viviendo ya, ¿no? Esta fue como introducción. ¿Qué significa entonces? ¿Las vacunas funcionan? ¿Las vacunas no funcionan? Esto es una figura de México, pero les quiero enseñar. Este es el número de casos que vimos en la segunda ola que hubo en México. En México hubo una segunda ola muy importante en enero, todos lo sabemos, y esto era el número de muertes por habitantes. En esta tercera ola vemos que el número de contagios es muy parecido, pero vean cómo disminuyó la muerte. Entonces, finalmente, lo que vamos a hablar de las vacunas es que funcionan claramente. Entonces, y algo también como modo de introducción quiero decirles es que, y recordemos esto, que mucho cuando hablamos de respuesta inmune, pensamos automáticamente en anticuerpos, pero la respuesta inmune ante SARS-CoV-2 es una respuesta mucho más compleja, que tiene que ver con células T. Estas células T que además tienen una respuesta mucho más prolongada y mucho más, digamos, fuerte. Y también tenemos células dendríticas involucradas, tenemos toda una serie de mecanismos, ¿no? Como modo de resumen nada más y con que nos quedemos con esto es importante recordar que sí, vamos a tener las células B que nos van a hacer anticuerpos y que son parte importante de la respuesta, pero también tenemos a las células T y tenemos a las células citotóxicas, dentro de las T, las citotóxicas y a las helpers, y también tenemos células de memoria en ambas. Entonces, la mayoría de los estudios, ¿por qué se enfocan en esto? Pues es lo que podemos medir en este momento, de manera sencilla y de manera rápida. Hasta el momento no existe ningún laboratorio comercial en el mundo que pueda medir esto, y aún entre los laboratorios científicos, la manera de medir la respuesta de células T no es fácil y no está, digamos, no es única, es difícil. Entonces, por eso es que la mayoría se enfoca en esto. Pero no debemos olvidar esto, sobre todo cuando hablemos de la tercera dosis. Entonces, ahora sí entrando, ¿qué es esto de variantes, no? Las variantes, la OMS ya la clasificó como 3 diferentes clasificaciones, y lo que quiere decir es que es la acumulación de mutaciones. Como les decía, sí va a haber mutaciones cuando hay replicación, que es un error, pero ahora, no se usa el término cepa en este momento. Cepa se usa más bien cuando se usa para bacterias, se usa para otras cosas, entonces se usa el término variante. El variante de interés es cuando ha causado infecciones en pequeños grupos, que no parece estar aumentando en aumento de casos, que podría sugerir que es más contagioso o que escapa de alguna forma con inmunidad o con algunos tratamientos. También podría ser que no funcionen también. Luego tenemos las variantes de preocupación, que son las que hacen que sean responsables, ya sea porque desarrollan una enfermedad más grave o mucho más contagiosa, porque las mutaciones pueden reducir la eficiencia a terapias y algunas sobre todo en el mercado, y que personas que previamente ya hayan tenido COVID tengan el riesgo de infectarse. Aquí les puse cepa, pero no, es variante, ¿no? Entonces, que previamente podría haber una reinfección. Y variantes de gran consecuencia es cuando provoca una enfermedad grave con mayor número de hospitalizaciones y que se ha demostrado que medicamentos, vacunas y anticuerpos monoclonales no funcionan. Esta sería la llamada para que las farmacéuticas saquen una nueva vacuna
que, ojo, desde que se crearon las vacunas de RNA y muchas otras vacunas, las plataformas ya estaban listas para las variantes. Las variantes no es algo nuevo que de repente surgió y que nadie está preparado. Las farmacéuticas ya están preparadas desde que sacaron. Hasta que no haya una variante que la OMS clasifique como gran consecuencia, probablemente no saquen una nueva vacuna. Ahorita hablaremos de si Delta valdría la pena esta nueva o no. Hasta el momento, entonces, no hay ninguna de grandes consecuencias. Y entonces, la OMS también, estábamos hablando al principio de la pandemia de variantes de Inglaterra, variante de la India, variante de Brasil, pero esto llevaba muchísimos problemas de discriminación, ¿no? Y lo veíamos en nuestra forma de lenguaje. Entonces, por eso es que la OMS dijo, paren, vamos a hablar diferente. Hablar de, digamos que este es el nombre oficial, pues nadie se acuerda, ¿no? Excepto P1 que estaba fácil, pero las demás están complicadas. Entonces, llamémosles alfa, beta, gamma, delta. Aquí podemos ver entonces en cuándo se reconocieron, en qué país y cómo se les llamaba antes y la mutación que ahorita les platicamos. Entonces, y tenemos por este momento también epsilon, zeta, eta, teta, iota y kappa. Esas son las que hasta ahora se han mencionado. Y aquí les presento la famosa variante delta. Y aquí la comparamos. Abajo, esta arriba es delta. Aquí abajo vemos a alfa. Entonces vemos que no es la acumulación solo de una mutación, sino de muchas mutaciones. Esta acumulación, y si se dan cuenta, muchísimas en Spike. ¿Sí? Aquí podemos ver muchísimas, pero bueno. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que alfa tiene mucho más mutaciones en esta región que probablemente no tengan gran efecto, sobre todo para infectar, ¿no? Entonces aquí vemos que sí hay muchos, pero como les digo, habrá cierto límite. Si se acumulan más en delta y más en delta, tal vez ya no sea suficientemente contagioso, ¿no? Entonces, esta variante delta es la que ahorita nos tiene de cabeza a todos. Aquí les pongo en México, perdón que no puse muchos datos de México, pero creo que está sucediendo esto a nivel de todo Latinoamérica, que aquí lo que vemos en esta gráfica es en abril, cuáles eran las variantes que estaban en México, digamos, predisponentes. Aquí vemos alfa, aquí vemos gamma, aquí vemos la combinación de otras, y esta que estuvo en México que nunca llegó a clasificación de la OMS, ¿sí? Eso fue una clasificación que no se consideró que tenía ni mayor transmisibilidad ni tenía ninguna importancia. Yo creo que parte de la luna de miel que tuvimos en México, porque tuvimos en México como un periodo sin grandes contagios, seguramente se debía a que esta variante era menos agresiva, ¿no? Y ahora ya vemos que Delta es por mucho la más frecuente. Y aquí vemos en México justamente cómo estábamos en junio, que solamente Delta era el 7%, y en cuestión de 2 meses ya es parte del 60%. Esto está hasta el 31 de julio, ahorita probablemente es mucho más frecuente. Esta es una de las, digamos, de las evidencias más claras de que Delta transmite más, si alguien nos queda duda ahorita, ¿no? Entonces podemos saber, de los datos hay quien dice que Delta, la variante alfa original tenía un R de 2, o sea que por cada individuo podía contagiar a 2, se habla que Delta probablemente sea entre 6 a 9. Entonces, por eso es que vemos que de repente hay mucho más de Delta, ¿no? Siempre la variante que sea más contagiosa va a ser la que va a ser predisponente en un país. Se dice ya que Delta es tan contagiosa como otras enfermedades tan importantes que vemos aquí, ¿no? Entonces, pasó de estar por aquí, donde la teníamos clasificada, aquí lo que vemos es el número de personas que puede contagiar por persona, y aquí, digamos que la mortalidad. Ahora, es importante que un virus que es muy mortal, pues probablemente no le dé tiempo de esparcirse mucho. ¿Sí? Entonces, al virus evolutivamente no le interesa ser mortal, ¿sí? Y eso probablemente fue lo que hizo que MERS y SARS se controlaran sin vacunas y sin grandes estrategias de los gobiernos. Fue como se morían muy rápido los infectados, no les daba tiempo de infectar a más. Entonces, y en general el virus, ¿qué es lo que quiere evolutivamente? Hablo de quiere, no sabemos que los virus no quieren, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere evolutivamente? Lo que quiere es volverse más contagioso, pero menos grave. Porque si termina volviéndose muy grave, matando a la gente, pues entonces no se contagia más, ¿no? Entonces, y hay un equilibrio. Entonces, por ejemplo, les digo, veamos aquí las que son las mortalidades, aunque, por ejemplo, aquí vemos el caso donde sí era muy mortal la influenza española de principios de siglo,
y vemos aquí que pues, están los que se contagian mucho más, ¿no? Ahora, la gran duda es, a estas alturas las vacunas siguen siendo efectivas contra estas variantes Delta y Delta. Aquí en negro vemos los puntitos, vemos cómo eran de efectivas contra la variante contra la variante alfa y ahora en Delta. Vemos que hay una gran diferencia entre cada país, ¿no? O sea, en Inglaterra siguen teniendo gran efectividad, en Canadá también, en Israel disminuyeron mucho. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, muy importante, que se habla mucho de cómo está decayendo esta parte de enfermedad confirmada y sintomática. Pero vean, para hospitalizaciones y muertes sigue estando arriba del 90%. ¿Por qué digo que es importante? Y les voy a decir algo también que van a decir, ¿cómo vas a decir eso? Es buena noticia que dé síntomas, ¿sí? Es buena noticia que estemos vacunados, nos dé síntomas y no nos moramos ni estemos en el hospital, porque es buena noticia. Si me siento mal, sé que estoy enfermo y me aíslo y no contagio a los demás. Si no tengo síntomas y si estoy en esta parte donde estos casos confirmados fueron por PCR, porque si no, ni se hubieran dado cuenta. Esta parte de estos casos donde están asintomáticos totalmente y sí tienen el virus, siguen contagiando y siguen esparciendo. Si tengo síntomas, cuando menos sé que tengo que aislarme, que tengo que hacerme pruebas, ¿no? Entonces, el mundo está vuelto de cabeza y esto ha sido la causa de esta parte de enfermedad sintomática cuando no hay grandes pruebas, y lo hablaremos, de que se esté modificando esto. Entonces, realmente yo estoy segura, ya estoy grabada, así que me van a poder ver en el futuro, que vamos a llegar al punto, cuando estemos la gran mayoría vacunados o ya en comunidad de rebaño por la inmunidad natural, que COVID se va a volver una enfermedad como una gripa, donde sí tengamos síntomas, pero lo que queremos evitar finalmente no son los síntomas, y eso es lo que tenemos que tener en mente. No queremos evitar síntomas, lo que queremos evitar es hospitalización y muerte, y bueno, y aunque el bemol de lo que les estoy diciendo, yo solamente lo contradigo, porque también aquí podemos llegar a tenerlo a un COVID, que ahorita platicaremos un poquito, ¿no? Entonces, en México estas son las vacunas que tenemos aprobadas hasta el momento, y no tanto se las pongo porque sean las aprobadas, pero aquí tenemos una tabla muy bonita que nos habla también de la efectividad contra variante Delta. ¿De qué tenemos datos? Pues a nivel mundial, para Moderna, para Sputnik, para AstraZeneca y para Pfizer, ¿no? Para las otras vacunas prácticamente no hay otros estudios. Y como les comentaba, para hospitalización, vean, arriba del 90% todas. Para COVID sintomático, sí hay algunas que están funcionando menos, pero una vez más, eso es lo que nos tenemos que fijar en hospitalización y muerte. Y bueno, también una cosa que quiero aclarar muy importante, porque en algún momento había pruebas claras que decían que las vacunas sí ayudaban a transmitir, a que disminuyera la transmisión y que eso también nos iba a ayudar. Pero hace también unas semanas en Estados Unidos dice, no, tenemos este estudio donde claramente se ve que los no vacunados tienen una carga viral prácticamente igual que los vacunados con Delta, ¿no? Es muy importante tener precaución con esto, porque aquí nos está hablando de CT. CT es el valor de los ciclos que tiene una PCR y no es equivalente a dosis viral. Parecería muy fácil de interpretar y decir, pues a mayor CT, mayor carga viral, aquí lo estoy viendo. CT, que esos son los ciclos que se utilizan para, entonces, y el equipo no está diseñado para eso, está diseñado ¿por qué? Porque no partimos de la misma dosis desde ahí. O sea, lo que hace la PCR es un termociclador que lo que nos hace es amplificar miles de veces lo que nosotros le ponemos. Entonces, si le ponemos 5 gotitas, por así decir, 5 unidades, pues entonces su exponente va a llegar a tal vez 5 millones. Si le ponemos 3, va a llegar a 3 millones, por darles un ejemplo burdo. Pero entonces nosotros no podemos cuantificar cuánto le estamos poniendo desde antes. Entonces, realmente esto no nos está diciendo carga viral y entonces tampoco está demostrado, como se dijo por todos lados, que las vacunas no disminuyen transmisión. Necesitamos más estudios, esto todavía no está en piedra,
pero más bien yo le apuntaría que sí de alguna manera disminuye. Ahora, la variante Delta, como es más contagiosa, pues sí tiene dosis, sí tiene como lógica que haya más carga viral, pero definitivamente las vacunas ayudan un poco, cuando menos, a disminuir transmisión. Entonces, estos son los datos del Ministerio de Israel, que quiero decirles que no están publicados, son datos que el Ministerio de Israel ha comunicado por, digamos, a la prensa, se los mandó a Estados Unidos revisó los datos, pero todavía no están publicados oficialmente. Lo que dice es que empezó a ver que la efectividad bajaba muchísimo, sobre todo en las personas mayores de 65 años, después de 8 meses de haberse vacunado. Sí, ya pasaron 8 meses desde que se vacunaron, pero que seguía siendo 82% eficiente para enfermedad severa y para hospitalizaciones. Aquí vemos también los datos de Israel. Aquí vemos según el mes que terminaron de vacunarse, o sea, cuando terminaron de vacunarse, cuando eran fully vaccinated, nos dice que entonces los que se vacunaron en enero bajaron su efectividad para enfermedad al 54%, o sea, casi el 50%, 60% los de febrero, los de marzo todavía tenían buena efectividad, aquí pues también bajó, aquí no se explicaría muy bien, y que en total estaban viendo que había una bajada con el tiempo. Entonces, por eso Israel, basado en estos datos, decide darle un booster, una tercera dosis a toda su población. Primero empezaron con los mayores de 65, ahora ya se están yendo a los mayores de, pues ya fueron luego a los mayores de 55, ahora ya van en los mayores de 40. ¿Cuál es la ventaja que Israel esté haciendo esto? Pues que vamos a tener datos de lo que está sucediendo en Israel. Van a ser nuestros conejillos de indias para el mundo entero. Alguna de las cosas que ya sabemos, por ejemplo, es que de las dosis, de efectos secundarios que vieron en la tercera dosis, este estudio es en 4.500 personas, vieron que el 31% tuvo efectos secundarios, los que ya conocemos, o sea, nada fuera de lo ordinario que hemos visto con otras dosis, y entonces de ahí sacaron que era seguro dar una tercera dosis. Ahora, si hay efectos raros por la tercera dosis, como vimos con otras vacunas, no lo vamos a ver en 4.500 personas, pero bueno, como están vacunando masivamente, pues veremos si aparecen casos de efectos raros por tercera dosis. Pero algo que quiero decirles es que al mismo tiempo han salido otros estudios muy interesantes. Por ejemplo, aquí lo que estudiaron fue en los ganglios y en los centros germinales si había persistencia de anticuerpos y de defensa, y bueno, demostraron que sí, que claramente, lo estudiaron nada más en poquitos pacientes, pero se encontró que cuando menos, un favor, si hay alguien que trae el micrófono prendido, si por favor pueden checar, no alcanzo a ver quién es, muchas gracias. Entonces, vieron que sí hay una respuesta inducida por mucho tiempo, ¿cuánto? Pues todavía no estamos seguros, pero claramente en los centros germinales, como les decía, si medimos anticuerpos, probablemente veamos una bajada y es lo esperado. Imagínense que acumuláramos anticuerpos de todas las vacunas que nos ponemos siempre, ¿no? Terminaríamos con unos ganglios enormes para toda la vida. Entonces, es normal que los anticuerpos de alguna manera vayan bajando. Lo importante es que tengamos reservorios en algún lado y bueno, con esto se demostró que sí hay reservorios. Otros de los datos que nos han dado en Israel, que ojo, esto es con variante alfa, o sea, esto no se hizo cuando estaba la variante delta, sino la alfa, es que de los vacunados solamente hubo 2% de casos de COVID, de los cuales, como les digo, el 33% se cacharon porque los estaban buscando, pero están totalmente asintomáticos. Ninguno se hospitalizó, se hospitalizó y, perdón, ninguno tuvo que ir al hospital, pero sí hubo 19% con el long COVID, ¿no? Y cuando menos, la mayoría con las 6 semanas está recuperado, pero hubo un par de casos que después no. Entonces, una vez más, esto también es relativamente reciente, que mínimo nos demuestra que aún meses después, porque recuerden que los trabajadores de salud en Israel fueron de los primeritos vacunados, pues parecía que estaba funcionando muy bien, sobre todo en gente joven, ¿no? O sea, entonces parecería ser que en gente joven sí seguimos con buenas respuestas inmunológicas. Y bueno, hablando de long COVID, no podían no poner esta figura, que es de un artículo en el que fue colaboradora recién publicado, que fue un metaanálisis de este long COVID justamente, y esa es una de las grandes preguntas y probablemente uno de los grandes argumentos para decir sí hay que vacunar más, o si hay, porque bueno, sí, las personas se enferman, no está tan grave, pero si llegan a tener long COVID, pues entonces puede ser que sí tengamos mucha población afectada, ¿no? Y hasta ahora parece ser que los vacunados
sí pueden llegar a tener long COVID, como el estudio que les presentaba, hay otros, y bueno, síntomas de long COVID, ya van más de 200 reportados, en este artículo reportamos 55, de lo más frecuente es fatiga, dolor de cabeza, pérdida de pelo, pérdida del olfato, y disnea, pero de efectos graves que tendremos que estudiar y que tener pendiente, tenemos por aquí falla renal, arritmias, miocarditis, diabetes mellitus, que podría ser por los medicamentos, ¿no? Hay que revisar. Pero entonces vemos por aquí abajo, sobre todo, efectos muy largos que sí tendríamos que estar seguros que los pacientes no están teniendo aún de vacunados. Entonces, ya que estamos hablando de esta probabilidad de tercera vacuna, pues tenemos que tener estos conceptos muy claros, ¿no? La diferencia entre el prime y el booster, ¿no? Entonces, el prime es la primera vacuna que se da, el booster es la segunda dosis. Cuando hablamos de un esquema igual, hablamos de un esquema homólogo, y cuando hablamos de un esquema diferente de combinar vacunas o el mix and match, es un esquema heterólogo. Y son palabras que ya vamos a empezar a utilizar ahora todos los días, ¿no? Entonces, hay que tenerlas en mente, ¿no? Y bueno, el raciocinio detrás de esto pues, es tener una respuesta humoral combinada, ¿no? Si las vacunas de RNA, sobre todo lo que hacen es hacer una respuesta humoral de células B, y las de vectores de los vectores virales, respuesta de células T, pues tal vez la combinación sea una respuesta más robusta, lo cual ya se demostró en un par de estudios. Entonces, cuando vemos respuesta de anticuerpos neutralizantes, ojo, una vez más, anticuerpos, no estamos viendo todo lo demás, ¿qué es mejor? Primero haber tenido COVID previo, más una dosis de RNA. O sea, sí sabemos que la inmunidad natural parece ser muy buena, persistente y demás, pero pues no vamos a esperar a que la población se contagie y a ver cuál sobrevive y cuál no, o decirles vacúnate, inféctate porque es lo mejor. Pero sí sabemos que los que estuvieron enfermos cuando menos una dosis tienen una respuesta muy buena. Segundo esquema que funciona mejor es la primera dosis, una adenoviral, ya sea AstraZeneca, o sea, el estudio fue AstraZeneca, pero pensemos que puede ser equivalente con cualquiera otra de las vacunas de adenovirus, más segunda dosis de RNA mensajero. El otro esquema que está demostrado son 2 dosis de RNA mensajero y en tercer lugar, pues 2 dosis de vector adenoviral. Esto es pensando en 2 dosis. Obviamente aquí habría que pensar qué sucede con la tercera, pues todavía no tenemos grandes resultados pensando en qué es mejor a la hora de meter tercera, ¿no? ¿Cómo va la vacunación a nivel mundial? Y esto es muy importante, porque esto es parte del gran pero de pensar en una tercera dosis. Hasta ahora ya van, bueno, los números son muchísimos, hablaban de billion en inglés, son 1,000 millones, 4,000 millones de dosis en 183 países. O sea, dicen, para los que hablaban que querían esperarse, que estábamos experimentando y demás, hay que decirles que, bueno, ya con esto no es experimentación, ¿no? Ya queda clarísimo, y 8 meses ya tenemos clarísimo lo que está sucediendo. En México tenemos que, según los datos, como el 30% aproximadamente ha recibido cuando menos una vacuna, y es considerado de los países con mayor vacunación, pero vemos que hay países donde no hay nada de vacunación. ¿Y qué va a suceder en estos países donde no hay nada de vacunación? Van a surgir nuevas variantes. Si le damos la oportunidad de tener una vez más muchas replicaciones, muchos individuos a cuales llegar, va a haber nuevas variantes. Entonces, esto no es por las vacunas, mucho se ha dicho que las vacunas son las que están causando variantes más, pero no es cierto, esto ya se sabe, hay que conocer un poco el virus para saber qué. Entonces, realmente la OMS ya lo dijo, sería una estrategia mucho mejor, en lugar de pensar en terceras dosis, vacunar a los países donde no hay vacunas y ayudar a los demás, ¿no? Esta es una gráfica que nos habla de la relación entre qué porcentaje del mundo contra qué porcentaje llevan de vacunas. Pues por ponerles un ejemplo, en Tanzania menos del 0.1% de la población está vacunado, ¿no? Entonces sabemos que en general en el mundo 30% de la población mundial ya está vacunada, pero lo hacen 20% más rápido los países ricos. Y aquí vemos también, como nos decía, casi todo el 30% ya está, o sea, cuando hablamos de los países más ricos, los países digamos, en desarrollo están como en un 14% y muchos países están en menos de 1%. Ahora, mucho se ha defendido y tienen toda la razón que los países
muchos de estos países invirtieron millones de dólares en el desarrollo de estas tecnologías y por lo tanto tienen derecho. Y estamos totalmente de acuerdo que tenían derecho a proteger su población y a digamos, a hacerlo. Pero en este momento no es tan inteligente tener terceras dosis si en estos países hay tan poca baja tasa de vacunación. Entonces, a principios de la semana pasada todavía la FDA decía no hay suficiente, las vacunas son muy eficientes en contra Delta, no hay necesidad de un booster, pero ayer ya cambia de opinión. Según lo que dicen es que vieron los datos de Israel y después de ver los datos de Israel decidieron que sí iban a ofrecerle a su población una tercera dosis. Y bueno, yo les decía que además otro de los argumentos muy fuertes es que este es otro estudio donde se vio en médula, que también había células plasmáticas que estaban produciendo memoria para células B a largo plazo, ¿no? Y lo detectaban cuando menos 11 meses. Entonces, una vez más, otra evidencia de que las vacunas y la infección nos dan una inmunidad persistente, no sabemos cuánto, pero cuando menos 11 meses sí. Y este es otro de los estudios muy importantes, que también en New England, que esta era la base de Estados Unidos para decir no es necesario, donde ante la variante Delta, aquí vean, una vez más una efectividad muy adecuada contra hospitalización, y sobre todo con la segunda dosis. Con la primera dosis estaba muy baja, ya con la segunda dosis funcionaba. Entonces, ahora, este es un estudio que está en preprint, entonces yo sé que hay que tomar con precaución por preprint, pero es muy interesante porque también luego muchos antivacunas sobre todo han dicho que las vacunas hacen una, digamos, presión selectiva y hacen que se formen las variantes y que las variantes se surgen por las vacunas. Esto, cuando menos, es una de las evidencias que nos dice que no, porque aquí hay una relación casi directa entre la frecuencia de mutaciones y la tasa de vacunación. Es decir, mientras menos vacunación, más probabilidad de mutaciones. Mientras más vacunación, menos probabilidad de mutaciones y menos mutaciones. Entonces, y lo vemos, la variante Delta finalmente surgió en un país que en ese momento no estaba vacunado, ¿no? Entonces, como esto, yo estoy segura que veremos mucho más evidencias poco a poco. Y bueno, se ha hablado mucho entonces que si los pacientes con problemas de inmunidad deberían de tener la tercera vacuna o no. Hay mucha evidencia que nos dice que efectivamente los pacientes con, digamos, inmunosuprimidos no hacen buena reacción. En esto aquí vieron varios pacientes con cáncer. En general, los pacientes con cáncer tuvieron muy buena respuesta. Aquí podemos ver cómo esto, perdón. Aquí vemos en tiempo 1, mientras que aquí vemos de tiempo 2, entonces vemos en general muy bien. Pero los que sí les fue muy mal son los que estaban recibiendo rituximab, que es un poco obvio porque lo que hace es inhibir a las células B, ¿no? Entonces, es un poco obvio. Entonces, parecería que sí tiene cierta evidencia y sí tiene a los pacientes que por su estado de inmunosupresión no hacen buena respuesta, tal vez sí darles una tercera dosis, pero falta estudios que realmente lo demuestren que funciona, ¿no? O sea, ese es el raciocinio. Podría ser que sí se individualice, sobre todo en sus pacientes, ¿no? El decir, ok, mis pacientes que tengo demostrado que tengan inmunosupresión, tal vez necesiten una tercera vacuna, puede ser que sí, pero también hace falta como más evidencia que nos van a dar los otros países, ¿no? Y bueno, los invito a que lean esta carta, digamos, de Nature, que salió donde nos habla si booster o no booster, y terminan diciendo esto, ¿no? Que además es de un investigador de Israel, ¿no? Donde dice, es una apuesta realmente. Creo que hay suficiente evidencia para decir que necesitamos un booster. Yo creo que no, ¿no? Y con esto acaba esta, digamos, nota de Nature, donde nos dice que probablemente no, pero lo vamos a ver, porque ya lo vemos que está sucediendo en Israel, está sucediendo en Inglaterra, está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, pues más bien los países que están recibiendo estas terceras dosis nos van a enseñar. En nuestros países lo más importante ahorita es vacunar a más personas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros pacientes inmunosuprimidos? Pues sí podría ser que una tercera dosis les ayude, pero lo que más les va a ayudar es que la gente que los cuida, que está alrededor de ellos, esté vacunados, ¿no? Entonces, y todavía en nuestros países estamos viendo mucha gente no vacunada, un 30% no es suficiente. Entonces, más bien tenemos que
empujar más eso, ¿no? El que haya una vacunación completa antes de pensar en terceras dosis. Entonces, como mensaje final, pues las vacunas son efectivas aún ante variante Delta. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos exactamente. Parecería que cuando menos 8 meses, pero pues hay que ver con más detalle lo que está sucediendo en otros países. Probablemente los inmunosuprimidos sí requieran un booster. Es mucho más importante en este momento que las vacunas lleguen a más países. Las nuevas variantes pueden surgir en cualquier momento, sobre todo en países no vacunados. Y bueno, algo importante decirles es que obviamente esto es hoy. Con COVID hemos aprendido que mañana ya podré darles una nueva plática con evidencia nueva, ¿no? Entonces podría ser que me inviten en un mes y les diga, bueno, ¿se acuerdan todo lo que les dije que tal vez no era necesario? Bueno, ya tenemos nueva evidencia y ahora sí les digo todo lo contrario, ¿no? O sea, hay que estarnos actualizando, o sea, hay que estarlo viendo, pero en este momento esto es, y bueno, termino para que tengamos suficiente tiempo de preguntas con esta obra que me parece majestuosa del pintor, es un pintor mexicano, Eduardo, donde aquí vemos cómo está haciendo este COVID, está siendo atacado por los linfocitos T, ¿no? Entonces, y bueno, con esto termino y pues veamos si puedo ayudarlos con sus preguntas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta, Jorge Soto de República Dominicana. Aquí tenemos una situación un poco compleja de que la gente está haciéndose anticuerpos para infección por COVID, pensando, o sea, para medir anticuerpos en personas que han sido vacunadas. Inclusive eso está siendo aupado por los médicos. La FDA no recomienda que se hagan anticuerpos para personas que han tenido la infección midiendo anticuerpos post vacuna. ¿Qué opinión le merece usted al respecto? Si usted cree que eso es buena práctica, si vale la pena estar perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas. O sea, más o menos su opinión como una experta en la materia. Claro que sí. Primero, hay que asegurarse, o sea, que sean anticuerpos anti-spike, porque pensemos que justamente lo que estamos metiendo con la mayoría de las vacunas es spike. Entonces, si solo estoy metiendo spike al cuerpo, no debería por qué encontrar anticuerpos, que son los que se hacen generalmente anti-N, ¿no? Ante la cápside. Entonces, ahí empezando, mucha gente va, se pone la vacuna, se hace el estudio de COVID normal, de anticuerpos normales, sale negativo y se asusta muchísimo porque no se está haciendo anti-spike, ¿no? Entonces, ahí sería como el primer punto. Segundo punto, aunque se hiciera anti-spike, no sabemos cuáles son los niveles adecuados. Sí, luego mucha gente pregunta, tengo 80, tengo 1000, tengo 100. ¿Qué significan esos números? En este momento no significan nada porque no están validados, porque no se sabe si estudiarlos. Entonces, como médicos, tenemos la responsabilidad de decir, a ver, pues no sé, o sea, tienes, pero ¿qué significa? Pues hiciste una respuesta, ¿es buena, es mala, es regular? Tampoco lo sé. Y ahora, mucha gente luego también lo usa como para ver justamente si va disminuyendo, ¿no? Pero también es, ok, tenías hace 3 meses, por poner un ejemplo, 300 y ahora tienes 100. ¿Eso significa que tu respuesta ya no funciona? No lo sabemos. Eso como les decía, eso significa que tus células T no tienen memoria, no lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso es que la FDA no lo aconseja, porque no hay como parámetros, no es como la glucosa que sabemos perfectamente cuáles son los niveles normales y podemos interpretar y decir esto está bajo. Nos salen cuerpos anti-spike y luego ¿qué? ¿No? Entonces, pero bueno, hay casos donde, sobre todo, por ejemplo, con pacientes inmunosuprimidos, tal vez en ese caso podría como pensarse para ver si hay algo de respuesta. Y si vemos algo, ¿y qué quiere decir algo? Pues como les digo, nadie sabe, pues tal vez tranquilizar al paciente, ¿no? Pero pues esas son las limitaciones para este tipo de pruebas de anticuerpos. Doctora, Gracias. Gracias. Doctora Talía, gracias por su interesante presentación, por el repaso tan bonito que nos hizo. Y usted habló algo muy importante de las terceras dosis. Y sobre todo la diferencia entre primer y booster. Pero ¿qué sucede? Lo más importante sabemos es que todos estemos plenamente vacunados, o sea, que toda la población tenga su primera y segunda dosis. Ahora, con relación a esa tercera dosis, casi todos los estudios que se han realizado es con Pfizer y Moderna.
incluyendo en Estados Unidos, que no se habló qué estaba pasando con aquellos pacientes que estaban vacunados con Johnson & Johnson, pero con esas otras vacunas, tanto AstraZeneca, tanto Sinovac, Sinopharm. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nosotros podemos esperar? ¿En qué estamos parados con esa tercera dosis o con ese booster en relación a esas vacunas? Pensemos que sobre todo pensando en que fueran justamente tendríamos que cambiar de esquema. ¿Por qué? Porque el gran problema de los que tienen un adenovirus es que podemos hacer anticuerpos contra el adenovirus, ¿no? Entonces, por eso es que Johnson & Johnson también está detenida, porque están esperando a ver qué sucede con la segunda dosis. Y por eso es que, por ejemplo, Sputnik tiene diferentes adenovirus en la primera y la segunda, porque ese sería el gran problema al que nos podemos enfrentar, anteponer una de adenovirus con otra adenovirus después, que ya habríamos hecho anticuerpos y que entonces no nos iba de nada. Entonces, probablemente la tendencia va a ser el combinar y que sean esquemas heterólogos, ¿no? Donde la primera sea un adenovirus y la segunda sea de RNA mensajero, que además parecería que le da como más fuerza a la respuesta inmune, ¿no? Que justamente son diferentes mecanismos, ¿no? Gracias. Doctora Weckman, felicidades por la presentación. Hay aquí algunas preguntas del público, entonces se las voy haciendo de una por una para que usted las vaya contestando. Y si la doctora Arias quiere, perdón, y si la doctora Arias quiere intervenir también, por favor. Sí, por favor. En vivo. También creo que su perro quiere acompañarnos, también dígale que él también va a hacer preguntas. Es su fiel compañero. Sí. Es que, perdón, nunca hace eso, pero algo le pasó. Bueno, hablando de inmunidad celular e inmunidad humoral, aquí hay una pregunta muy interesante. Usted hablaba de algunos resguardos de respuesta inmunológica a nivel de médula ósea y en núcleos generadores basales. Núcleos generadores para viral. Entonces, se supone que la vacuna genera inmunidad definitiva o por lo menos por décadas. Lo que no sabemos es qué tan rápido va a responder para la producción de anticuerpos ante una emergencia o una agresión por un virus Delta, por ejemplo. Eso es lo que no sabemos. Ahora, esa es una de las cosas que nos están preguntando. La otra es nos preguntan del tratamiento inmunomodulador con metformina, que recientemente salieron algunas publicaciones que sugieren el uso de metformina o que registraron el uso de metformina en pacientes con muy buenos resultados en la fase aguda de la enfermedad grave para tormenta inmunológica. Y la otra es en relación a las investigaciones que se hicieron sobre la vacuna. Están sugiriendo hacer un booster de tercera dosis porque midieron anticuerpos y vieron que en porcentaje la mayoría de los pacientes después de 8 meses ya tenían menos anticuerpos, como un 40-50% menos de anticuerpos y en algunas ocasiones hasta más, para responder a una emergencia por una infección nueva, como por ejemplo un virus Delta. Entonces, por eso sugieren la vacunación. Sin embargo, la respuesta inmunológica se supone que es muy diferente en cada paciente. Alguien que ya tuvo una enfermedad por COVID puede responder con 10 a 100 veces más anticuerpos y durar mucho más tiempo que una persona normal. Y en la segunda dosis no se ha visto mucha modificación de este comportamiento. Entonces, una tercera dosis, ¿qué tan lógica sería en este caso? Bueno, creo que esas son las preguntas. Ahorita le voy a dar un Valium al perro. Doctora, si quiere empezar y luego yo le sigo. Yo ya hablé mucho. Así. Bueno, ¿cuál fue la pregunta primero, Alejandro? ¿De qué tan rápido respondería, digamos, aunque si tenemos resguardos inmunológicos, qué tan rápido reaccionarían ante una infección?
O sea, la inmunidad después de la vacuna, ¿qué tan eficiente es para responder ante una nueva enfermedad o ante una nueva agresión viral de un virus similar como el Delta? Mira, es que todavía no tenemos esa data precisa, como explicó la doctora, de que en qué tiempo nosotros podemos tener una respuesta inmune eficaz. Se estima, como ya estaban hablando de la respuesta y el resguardo que tenemos a nivel medular, hasta 11 meses. Pero no podemos decir en 10 meses, en 5 meses, en 3, yo voy a tener una respuesta inmune sostenida que me va a evitar que yo tenga un nuevo contagio frente a una nueva variante o frente a una nueva infección. Y agregaría que qué tan rápido en cuestión de, pues en teoría es muy rápido el cuerpo, y lo hemos visto con otras vacunas de toda la vida, ¿no? O sea, para eso se hicieron y se formaron, ¿no? Para que, digamos, sea muy rápida la respuesta y se nos proteja en cuanto llega el virus de verdad, digamos, por así decirlo, ¿no? La segunda es sobre metformina como inmunomodulador, doctora. Doctora Thalía. Yo no he leído nada y la verdad es que yo no me meto en tratamiento porque además les tengo mucho respeto a los que sí, entonces yo me meto en otras cosas, pero les puedo decir que yo llevo muchos años estudiando metformina porque parecería que es esas moléculas mágicas, ¿no? Que sirven para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si hay un par de estudios que demuestran que previene cáncer y que podría ser un quimio preventivo, ¿no? Se habló que sí baja respuesta inflamatoria, que sí baja muchas otras cosas. Entonces, pues vale la pena revisar el estudio y ver que sea efectivo, pero no he visto ese estudio en particular. Es una publicación muy reciente, realmente, y bueno, pues yo creo que más bien están incursionando en el proyecto, ¿no? Como hay tantos pacientes diabéticos con COVID y que ya recibían metformina y observaron cierto tipo de comportamientos, se dieron cuenta que en la tormenta inflamatoria funcionaba bastante bien como inmunomodulador. Bueno, no tenemos más información que eso, ¿no? La verdad. Con nosotros está el doctor Jorge Soto. El doctor Jorge Soto hizo una pregunta al principio y él realmente ha adquirido durante este año una gran experiencia en el manejo de COVID, pues ha tenido una data muy importante de pacientes que también él nos puede aportar. Yo no he leído sobre la inmunomodulación con metformina, no sé si Soto ha leído algo sobre ese tema. Creo que si sería muy reciente. Soto, ¿qué tú nos puedes decir al respecto? Realmente todo el mundo ha querido colar su medicamento y pescar en ríos revueltos con la COVID, o sea, los inhibidores de SGLT2, metformina, rosuvastatina, pero en la práctica realmente son muy pocos los medicamentos que funcionan y la data está ahí. Pero yo quería hacer una pregunta a la doctora y levanté la mano. Y es en función, aquí en la República Dominicana se vacunó con Sinovac, o sea, de una manera masiva. Creo que hay alrededor de cerca de un 60% de la población con 2 dosis. De una manera rápida decidieron vacunar con una tercera dosis de Pfizer. Realmente no se dio una explicación, pero se sospechaba a nivel de círculos científicos de que realmente Sinovac no era muy efectiva contra variante Delta. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Si no me equivoco, es lo mismo que sucedió en Chile, ¿no? También en Chile tenían... Entonces, yo creo que se basaron sobre todo en los resultados de Chile, que efectivamente Chile dijo, bueno, no está funcionando bien, sobre todo en pacientes arriba de 65 años, y Chile es que decide dar esta tercera, pues sería booster justamente con Pfizer, y yo creo que están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Copiando lo que está sucediendo en Chile con los datos de Chile, pues que sería la lógica pensar. Si hubiera funcionado el gobierno, yo creo que los gobiernos no quieren poner vacunas extras, ¿no? Entonces, yo creo que justamente sí vieron datos que dijeron, pues sí necesitamos como este refuerzo, que pues ojo, todavía no está demostrado que funcione. Creo que era la tercera pregunta, ¿no, doctor? Hay una pregunta para usted, doctora. Dice aquí que si hay alguna evidencia de la asociación de que estas variantes nuevas puedan haber surgido de pacientes con inmunosupresión que no lograron eliminar el virus y pudieran estar ocasionando una replicación viral repetida en un mismo individuo. Sí, de hecho esa es la teoría de la mayoría de las variantes, sobre todo con cuando surgió la alfa,
parecía que había evidencia clara que esto sucedió, ¿no? Entonces, y de hecho de ahí surgió la idea de que hay que cuidar mucho a los inmunosuprimidos finalmente, por cuidarlos a ellos, pero por cuidarnos a todos, porque efectivamente no logran, pues lo que acaban de decir exactamente eso es lo que se cree que sucede, ¿no? Entonces, pero pues realmente, digamos que estas mutaciones pueden aparecer en cualquier momento si le damos la oportunidad, ¿no? Entonces sí se cree que pueden ser inmunosuprimidos, pero podría ser en cualquier individuo, ¿no? O sea, no nos quita la probabilidad. Entonces, por eso es que necesitamos todos cuidarnos, ¿no? Porque además nadie quiere ser el individuo que le dé la nueva variante al mundo, ¿no? Y pregunta a la doctora Abreu que qué protección confiere una segunda dosis de vacuna a pacientes con virus del VIH para evitar que los mismos lleguen a ventilación y si realmente es eficaz. O sea, todos los pacientes deberían de tener su vacunación plena. Ahora, ¿a qué tiempo van a estar protegidos? Eso es lo que todavía no podemos determinar y no hay ningún estudio que nos diga exactamente qué tiempo de protección va a tener el paciente. Sí, como un paciente inmunocomprometido, debemos de testar de que se proteja más adecuadamente. Y la idea es de que ese paciente con VIH, si hace COVID, se atienda temprano. Es un paciente que debe estar hospitalizado, seguir su progresión, pero muchas veces no podemos evitar que caiga en ventilación mecánica. Porque eso es algo per se del individuo, cómo su sistema inmune le va a favorecer en contra, lo va a ayudar a favor en contra para pasar a una enfermedad mucho más grave. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría comentar eso que acabas de decir, Claudia. El hecho de que un paciente esté inmunosuprimido no necesariamente implica que va a desarrollar siempre una enfermedad grave, porque la respuesta inmunológica no es solamente de un tipo, si es muy multifacética. Entonces, si la respuesta inicial tiene suficiente interferón en vías respiratorias altas, ese paciente no va a tener complicaciones. Es tan fácil como lo hemos visto con la artritis reumatoide, con lupus, etcétera. Los pacientes no se ponen graves, solamente les da un cuadro respiratorio alto y mejoran y pasan como el 87% de los pacientes sin una enfermedad grave. Entonces, lo que sí yo no haría sería darle una vacuna de virus atenuado a un paciente inmunodeprimido. Exacto, exacto. Lo que va a suceder es que lo voy a infectar a ese paciente y no le voy a ayudar absolutamente en nada. Entonces, un paciente inmunosuprimido o inmunodeprimido no debe recibir vacuna con virus atenuado. Ahora, la otra situación está con relación a los diferentes tipos de vacuna. Yo creo que la combinación natural de todas las vacunas, me atrevo a decir, porque digo, no soy el experto, pero bueno, en la información que tenemos, la combinación ideal para todas las vacunas es una vacuna de RNA y viceversa, para las de RNA, yo creo que un booster de AstraZeneca sería la mejor propuesta para realmente diversificar, como lo acabas de mencionar, Talía, el tipo de respuesta inmunológica que va a tener ese paciente a las proteínas Spike. Entonces, creo que es una buena versión tener las dos propuestas. Entonces, yo a la mayoría de los pacientes ahora, si hubiera el recurso, porque ese va a ser el otro problema, si hubiera el recurso económico para una tercera dosis, yo a los que se vacunaron aquí en México, que no recibieron dosis de Pfizer o de Moderna, les pondría ese tipo de vacuna. Algo importante mencionar de eso nada más, doctor, es que finalmente los estudios que se han hecho ahorita de Mix and Match, en general, son Ns pequeñas, donde justamente si hubiera una reacción grave, rara, no la vamos a ver en estos estudios, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver estos efectos raros, graves de combinar vacunas? Pues cuando se empieza a hacer a nivel masivo, ¿no? Como fue el caso de cuando empezamos a ver las reacciones de Astra, cuando empezamos a ver las reacciones de miocarditis y de otras vacunas, cuando se hizo masivo, ¿no? Entonces, hay que tener precaución con decirle a todo el mundo, vacúnate sin problema, ¿no? Porque hay que ver riesgo-beneficio justamente, porque va a haber casos, y los tendremos, donde sí haya reacciones graves, raras, ¿no? Que finalmente riesgo-beneficio siempre tenemos que evaluar. Y en el futuro, doctora Talía, sabemos que van a haber modificaciones de las formulaciones de las vacunas. Tienen que haberlas, porque tenemos nuevas variantes. Además, se van a integrar otras. ¿Qué usted opina de la combinación, por ejemplo, de combinar
la vacuna de la influenza con la de coronavirus en una sola dosis? ¿Usted cree que sea viable eso en el futuro? Esa es una excelente pregunta y serían dos cosas. Uno, se dice que ya están listas las farmacéuticas para sacar la nueva, digamos, refrescada, ¿no? Le llamaríamos, o la 2.0, ¿no? Que ya están, y yo creo que están esperando nada más como para algo político, para decir, ya sacamos la tercera adaptada a las variantes, ¿no? O sea, se dijo desde un inicio que en cuestión de 6 semanas podían modificar la variante, y yo no sé si están esperando a que haya una nueva variante ahora sí, o decir ya, Delta fue la que se quedó, se va a quedar por un buen rato y sacamos como vacuna contra Delta, ¿no? Por eso, por un lado. Por otro lado, la combinación, pues una vez más, sonaría lógico lo que estamos diciendo de combinar esquemas en un futuro, ¿no? Y sobre todo si como dice el doctor, y suena lógico el pensar en que sean más que esquemas que sean esquemas heterólogos, ¿no? Como les decía, ya esta palabra va a ser parte de nuestras vidas ahora, ¿no? El esquema heterólogo. Y ahora, se está diciendo mucho también, hay una teoría muy interesante, que el long COVID y lo que está haciendo uno de los mecanismos es que despierta otros virus. De hecho, se ha dicho mucho eso de tanto en el agudo como en el crónico, ¿no? Por eso de repente vimos pacientes con herpes muy importantes, y por eso long COVID parecería un síndrome de fatiga crónica, muy parecido a otros virus también, ¿no? Entonces, se ha dicho que uno de los mecanismos que hace COVID es como dejar que otros virus, digamos, se despierten o hagan o lo que sea. Y entonces, pues hay quien dice que sí, que en el futuro lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra vacuna de influenza con virus sincicial respiratorio y COVID juntos, ¿no? Así como los niños tienen su triple viral, pues probablemente podría ser una opción que no sabemos, ¿no? Estamos viendo, no lo tenemos, pero podría ser en el futuro que anualmente recibamos nuestra dosis de triple viral. Si no hay más preguntas, Alejandro. Creo que alguien está levantando la mano por ahí. La doctora Verónica, pero ya no la veo. Dice, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué vacunas se sugieren pacientes que ya tuvieron COVID y que tienen posibilidad de elegir el tipo de vacuna? Pues la que quieran, o sea, el estudio que está muy bonito dice que con Pfizer les va muy bien, ¿no? Así como que son los que tienen la mejor respuesta. Si tuvieron COVID y después otra vacuna, pero en general como que lo que se está viendo es que la inmunidad natural es muy buena. Sí hay una probabilidad de reinfección como del 1%, y con la vacuna se disminuye ese riesgo muchísimo, ¿no? Entonces, y pues se alarga, no sabemos cuánto tiempo más. Entonces yo les diría la que quieran ir, ¿no? Después de haber tenido COVID. O la que esté disponible, porque muchas veces no tenemos disponibilidad. Por ejemplo, ahora muchos países están teniendo muy fácil la Pfizer, pero la mayoría es muy alto la cantidad de Sinovac que se tiene. Exacto. Entonces, en esos casos puede ser que todas estas vacunas, que cualquier vacuna sí sea buena después de COVID, ¿no? Ahí sí, podría ser. Nos preguntan aquí que si el paciente tiene alguna otra comorbilidad como hipotiroidismo, si hay alguna sugerencia especial para la administración de vacuna. Y otra pregunta que me gustaría hacerles a las dos, a ti y a Claudia. Aquí en México se vacunó a todos los maestros con CanSino, que es una sola dosis. Entonces, nadie sabe, porque no tienen todas las publicaciones, qué es lo que va a pasar con los pacientes. Estamos viendo apenas la respuesta. Entonces, ¿qué se sugiere para este tipo de población? ¿Realmente va a quedar protegida? ¿Van a estar en contacto con una población que va a tener el virus mucho acceso a ella, que son los pacientes pediátricos, y que no se han vacunado porque hay muy poca investigación respecto al tipo de respuesta y las complicaciones? Entonces, ¿qué sugieren ustedes o qué comentan ustedes al respecto? Hace calor, ¿verdad? Primero, esa pregunta debe contestar a Talía, porque Talía tiene más experiencia con esa vacuna en México que nosotros no tenemos acá. Bueno, yo me quiero hacer tonta con esa pregunta porque es muy compleja, porque realmente el gran problema que hemos tenido con CanSino es que todavía no tenemos el fase 3, que yo no entiendo el por qué no tengamos fase 3. Yo defendí muchísimo la postura de la mejor vacuna es la que está en tu brazo, ¿no? Lo dije muchas veces y lo creía realmente, pero con CanSino nos están poniendo contra la espalda y la pared, porque meses después no tenemos el fase 3.
anuncia la farmacéutica CanSino que van a aplicar una segunda dosis 6 meses después, pero pues sabemos que en ciencia eso de que las farmacéuticas avisen no es como funcionan las cosas. O sea, para que nosotros, pues, los científicos, podamos dar una respuesta, necesitamos los artículos, no los avisos de las farmacéuticas, ¿no? Entonces, pues no sabemos gran cosa. Y una vez más les digo, pues podría ser pensar en una opción de una segunda vacuna, pero como no hay estudios, nada, no sabemos si es seguro combinar una vacuna de CanSino con otra. Entonces estamos aquí atados con las manos porque no hay una respuesta para saber si es seguro combinar, no hay una respuesta para saber realmente qué tan efectiva es, no hay una respuesta para saber si es un adenovirus porque están proponiendo una segunda vacuna. Como les decía, no sonaría lógico porque además, pues con el adenovirus 5 probablemente ya se hagan anticuerpos, entonces no hay una respuesta sencilla para qué hacer con CanSino. Le preguntan, Talía, que si el paciente tiene una primera dosis de Pfizer, de AstraZeneca, y en su país se agotó, si sería una buena opción utilizar 2 dosis más de Pfizer, teniendo una primera dosis de AstraZeneca que ya se agotó en su comunidad. De hecho, de eso sí hay muchísimos estudios porque se pasó mucho en Europa, ¿no? Como pusieron la primera de Astra, se paró la vacunación, luego la reanudaron, pero les dieron la opción de elegir a la gente que quería, y con una dosis de Pfizer extra, no con las 2, con una sola Pfizer, tuvieron una respuesta inmune muy buena, ¿no? Entonces, ahí sí sabemos y sí hay muchos datos, sí reportaron un poco más de efectos secundarios, pero ninguno grave, y la respuesta inmune fue muy buena, ¿no? Entonces, ahí sí podemos contestar con papelito en mano. Sí. Dice aquí que por qué Europa y Estados Unidos no aceptará a aquellos pacientes que están vacunados con CanSino, Novavax y Sputnik. ¿Qué pasa ahí? Pues probablemente es tema político, ¿no? Ahí, como les digo, yo huyo de la política, entonces hay que preguntarles a ellos, ¿no? Pero... Bueno, las publicaciones también de Sputnik no son tan floridas, ¿no? Entonces dejan dudas y obviamente ellos se aprovechan la circunstancia para obligar a la gente a vacunarse con la vacuna Pfizer, BioNTech. No contestamos a una pregunta que hicieron, y es: en caso de comorbilidad por hipotiroidismo, ¿hay limitación para la administración de vacuna? Que yo sepa, no sé si ustedes tienen algo. Yo no tengo esa información. No, yo tengo una información de hipotiroidismo y de aquellos pacientes vacunados. Pues, yo sí estuve revisando contraindicaciones para vacunas como tal y realmente son contados los casos, ¿no? El único caso que he encontrado así como contraindicación es pacientes recientemente trasplantados, ¿no? Era la única contraindicación, porque sí estuve como buscando mucho. Ni siquiera Guillain-Barré, por ejemplo, me preguntaron mucho si Guillain-Barré era una contraindicación. Entonces, al parecer, la única comorbilidad en este momento, les digo, sería pacientes recientemente trasplantados, recientemente con alguna cosa, algo así, fuera de eso. Y como decía el doctor, atinadamente, ¿no? Para los pacientes inmunosuprimidos, pues no usar vacunas de virus inactivado, ¿no? De virus atenuados. Bueno, yo le quiero preguntar a Claudia, porque República Dominicana es uno de los países que lleva la bandera en alto para la vacunación. Ellos fueron los primeros que hablaron sobre la administración de una tercera dosis, pero no mencionaron ni tiempo, ni cuánto tiempo después de la segunda dosis iban a administrar, si ya están administrando y si han visto complicaciones de las vacunas. ¿Están administrando de la misma vacuna o de diferente vacuna? ¿Qué es lo que están haciendo, Claudia? Nos gustaría escuchar. Mira, ese tema al principio trajo mucha controversia, porque se hablaba de que el tiempo era muy pronto y que no se tenía toda la población con la vacunación plena. O sea, no teníamos toda la población vacunada con las 2 dosis y se hablaba de iniciar una tercera dosis. Esa tercera dosis necesariamente iba a ser Pfizer. Posteriormente, esto llevó a que se firmara incluso un acuerdo entre las sociedades médicas especializadas y el Estado. Pero tiempo en que se debe de vacunar específicamente, unos hablaban de que había que esperar 3 meses, otros decían que había que esperar 6 meses, personas llegaron a decir que a los 15 días se podía poner, pero de hecho ya aquí las personas están administrando la tercera dosis que se está administrando es la de Pfizer, y hay un alto porcentaje ya de población que se ha vacunado, y las personas más aún lo están haciendo espontáneamente,
sobre todo el sector salud, los maestros y el público, porque aquí los puestos de vacunación están muy asequibles. Tú te quieres vacunar y tú vas a un mall, tú vas a una plaza comercial y tú ves que hay un puesto de vacunación y te van a poner la vacuna de Pfizer. Entonces, es fácil vacunarse, está asequible, se ha hecho una muy buena campaña publicitaria de concientización, porque la parte más importante es concientizar a la población para que comprenda lo importante que es vacunarse, sobre todo tener su vacuna plena y, ¿por qué no, darse un refuerzo con una tercera dosis, que lo que va a hacer es que si el paciente, por ejemplo, se enferma con X variante o se enferma de COVID, tenga menor incidencia de hospitalización y menor gravedad en el paciente, que al final eso es lo que se busca, como dijo Talía ahorita, disminuir las hospitalizaciones, disminuir la mortalidad y disminuir los casos graves en los pacientes. Entonces te decía que es muy fácil vacunarse. De hecho, hace 2 semanas en los restaurantes estaban vacunando. O sea, tú llegabas y te podías vacunar en un restaurante. Y toda la vacunación de tercera dosis se está haciendo con Pfizer. Y ya que hay creo que hay más de 4 millones de personas con las 2 dosis administradas en el país. O sea que hay una alta tasa de personas vacunadas. Interesante. Creo que tenemos varios con la mano levantada. Alguien habla de que en Dominicana hay un gran porcentaje de la población que utilizó Sinovac. ¿Qué opina si merece combinarla con Pfizer? Es lo que le decía. Aquí todo el que se vacunó Sinovac, AstraZeneca, la tercera dosis se le está poniendo es Pfizer. O sea, la tercera dosis, aquí nos preguntan que cuál es el tiempo prudente. Bueno, ya lo dijo la CDC y ya lo dijo también la FDA, ¿no? Son 8 meses. Sin embargo, en República Dominicana no lo están haciendo a los 8 meses, lo están haciendo mucho tiempo antes. Entonces, y no ni siquiera midieron anticuerpos ni nada, sino lo están haciendo pues, de manera espontánea, así nada más a estrategia más pues preventiva que de tipo científico, ¿no? Entonces están haciendo una hipótesis y una propuesta que pretenden probar con la tercera dosis. Ahora, si a mí me preguntan cuál es el momento de la tercera dosis, pues se antoja hacer una medición de anticuerpos Spike para decidir si te vas a administrar una tercera dosis. Si tienes esa posibilidad, claro que si hacemos esto en toda la población va a salir carísimo. Entonces, y además, Caro le decía, no hay números tan claros, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que te llega un paciente que te dice, tengo 80. Bueno, y 80 es mucho, es poco, es nada, es regular, si te doy otra dosis, no te doy otra dosis, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, sí se antoja eso, y uno diría, sobre todo a mis pacientes, ¿no? Si los cuido y los apapacho, pues les cuido y demás, pero pues tampoco sabemos, ¿no? Qué significa los niveles de spike, ¿no? Y entonces, se necesitan más estudios, definitivamente, ¿no? Como para tener justamente nuestra área bajo la curva de cuál es el nivel de decir, ahora sí ya te vacuno, ¿no? O sea, ya bajaste y ahora sí ya te vacuno. A mí se me antoja, de acuerdo a las investigaciones y las evidencias, que si esto es lo más claro que tenemos hasta el momento, entonces tomemos la decisión de respetar ese tiempo propuesto de 8 meses, que creo que suena bastante lógico. Ellos ya hicieron una investigación, ya vieron un grupo de pacientes, y aunque sabemos perfectamente que el tipo de respuesta es diferente si ya estás infectado y dependiendo del tipo de vacuna o el tipo de respuesta inmunológica personal, bueno, esto ya se contempló en ese grupo de pacientes, y creo que hasta que no salga algo nuevo, deberíamos de esperar los 8 meses recomendados para administrar la siguiente dosis de la vacuna. Y algo que me gustaría nomás agregar de eso, doctor, es que también hay algunos cálculos que dicen, yo sé que son muy aventurados, pero que estamos cerca de la inmunidad de rebaño, ya sea entre vacunas y la cantidad de gente que se ha infectado a nivel mundial. Entonces, probablemente diciembre sea como muy crítico para entender si realmente va a haber un tercer pico a nivel mundial, que sabemos que siempre funciona, que siempre sucede en diciembre y enero, o si ya vamos a alcanzar el momento en el que ya entre vacunados e infectados llegamos a una estabilidad, y entonces si hay una estabilidad, pues tal vez ya podemos decir vacuna cada año, o no se requiere, o sí se requiere, ¿no? O sea, finalmente lo estamos viviendo en un
repunte de Delta que nos hace querer correr a todos vacunarnos, ¿no? Porque todos queremos estar protegidos, pero tal vez en el futuro cambie mucho la situación. Por lo que usted decía ahorita, o sea, lo que usted decía ahorita, va a llegar un momento en que no va a haber más, no se va a poder haber más variantes, no va a poder haber más mutaciones y se va a estancar el virus. Y probablemente tengamos a COVID como tenemos la influenza. Sabemos que todos los años tenemos la gripe estacional y todos los años quizás necesitemos vacunarnos contra el COVID como tenemos que vacunarnos contra la influenza y se haga de manera rutinaria y normal. Pero es por eso, porque va a llegar un momento en que se va a estabilizar la cantidad de variantes que se van a producir y las mutaciones que va a hacer el virus. Vamos a darle la palabra a JS. Le abrimos el micrófono, creo que ahí ya está abierto. ¿Nos puedes ayudar, Luis? ¿Nos puedes ayudar, Luis, con las manos levantadas para darle acceso al micrófono? JS, ya le pedí que abriera su micrófono. Y si no, tenemos a la Sociedad Peruana de Medicina Interna. También con una pregunta. Sí, buenas noches. Yo soy el doctor James Gutiérrez Tudela, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Muchas gracias por este evento bastante interesante. Yo tenía algunas preguntas para ustedes. En el Perú y en otros países de Latinoamérica estamos usando mayormente vacunas chinas, ¿no? Vacunas inactivadas. Por ejemplo, en el Perú específicamente usamos Sinopharm, al igual que la Argentina. Y como ustedes han dicho, han hablado de la Sinovac se usa, entre otras vacunas, en el Brasil y en Chile. Entonces, en primer lugar, yo quería saber si ustedes tienen alguna información científica o alguna experiencia. Perdón, disculpen, el Sinovac, también el Coronavac se usa en Chile y creo que ya lo dije, en Brasil. Entonces, quería saber si sobre esas vacunas de Coronavac o Sinopharm tienen alguna información científica o evidencia en cuanto a su actividad contra la variante Delta del SARS-CoV-2. Nosotros estamos usando en realidad en el Perú fundamentalmente la Sinopharm y también la Pfizer, pero en cuanto a la Sinopharm, la hemos usado con ensayos, digamos, clínicos provenientes de otros países, sobre todo del Asia. Igual que he escuchado en alguna de ustedes, creo que en nuestro caso no se ha podido completar la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm. No hemos podido completar hasta ahora. Eso que ya va a ser más o menos un año. Bueno, han habido una serie de problemas ahí que han impedido que se complete el estudio de fase 3. Entonces, usamos mayormente, hemos estado usando Sinopharm en base a los datos que hay en países, sobre todo del Asia. Entonces, si tienen información sobre su actividad de estas vacunas contra la variante Delta, yo sé perfectamente que hay en el caso de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, en fin, ¿no? Y la otra pregunta que quería hacer, algo de eso también han estado hablando sobre los anticuerpos neutralizantes. En nuestro país se está haciendo los anticuerpos neutralizantes contra el RBD, que como sabemos es parte de la espícula de esta proteína del coronavirus, ¿no? Entonces, se está haciendo anticuerpos neutralizantes, pero no se hace como aquello que es, digamos, que se debe hacer, que son las pruebas de neutralización, por ejemplo, con reducción de placa u otras en las cuales se usan virus vivos, ¿no? Esas solamente se hacen con fines de investigación. En realidad no hay una prueba adecuada de uso comercial para determinar los anticuerpos neutralizantes, pero iba al hecho. Se están haciendo estas pruebas de neutralización contra el antígeno RBD y se ha visto, por ejemplo, que nosotros, como le digo, usamos dos tipos de vacunas, la Pfizer y la Sinopharm. Con el Sinopharm hay baja respuesta de anticuerpos en forma cuantitativa y con la Pfizer hay un alto nivel de respuesta. No hay una línea de corte, indudablemente, como creo que la doctora Beckman dijo, no hay una línea de corte, sino simplemente vemos cifras bajas con Sinopharm y cifras altas con Pfizer, ¿no? No sé si ustedes tienen esa misma impresión con otro tipo de vacunas, en el caso de las vacunas inactivadas chinas, si no es la Sinopharm con la Coronavac o Sinovac o con la de CanSino, que también creo que han usado por lo que veo ustedes, ¿no? Entonces, dos interrogantes. Si hay actividades, si saben ustedes de actividad de las vacunas inactivadas chinas contra la variante Delta,
y la importancia que tienen los anticuerpos neutralizantes contra el antígeno RBD. Ese comentario quería que me hagan, por favor. Muchas gracias. Yo sí estoy buscando sobre variante Delta y otras vacunas, no nada más las de México, sino en general, y no encontré nada, ¿no? O sea, no sé si buscando más a detalle pues, se puede encontrar, porque tampoco es que fue como, o sea, busqué pensando en México, ¿no? Honestamente. Pero lo que sí podríamos decir sobre los niveles de anticuerpos finalmente es que son mecanismos diferentes también. Entonces, no es el mismo mecanismo que estamos esperando. Entonces, una vez más, estamos midiendo nada más una parte de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, la gran interrogante que también tenemos ante CanSino y otras vacunas que tenemos en México es que tengamos niveles bajos de anticuerpos. Nos está diciendo que la respuesta no está funcionando bien. No sabemos, no hay una relación clínica todavía que podamos decir porque faltan estudios. ¿Y por qué justo faltan estudios de estas vacunas y demás? Pues porque justo donde estamos son en países latinoamericanos donde generalmente no tenemos dinero para investigación, ¿no? Capacidad tenemos muchísima, pero dinero no hay, ¿no? Y ese es el gran problema, porque además para hacer bien estos estudios, pues primero tenemos que hacer una secuenciación, que les pasé un par de datos de México, pero en México estamos hablando de que se hacen como 1000 secuenciaciones al mes, ¿no? Cuando en otros países se hace eso en un día, ¿no? Entonces, pues eso es gran parte de por qué está faltando información de otras vacunas, porque pues no hay quien lo esté financiando. Sí, no he encontrado yo en la literatura, y bueno, revisamos cotidianamente no podemos revisar todo lo que llega, pero si llegara alguien que dijera eso, específicamente, sí, se lo mandamos. Ya lo hubiéramos visto, ¿no? Entonces, hasta ahorita no se ha publicado nada por las revistas clásicas indexadas específicamente sobre CanSino o Sinovac o Sinopharma. Creo que no hay información al respecto y eso nos ha tenido maniatados. Aquí en México se vacunó a la población de profesores y es un gremio bastante reactivo. Entonces, ellos en algún momento se han estado quejando de que se enferman a pesar de la administración de la vacuna. Pero nadie dijo que no se iban a enfermar, o sea, nos enfermamos todos. Los que nos expongamos al virus, aún con la vacuna, vamos a tener enfermedad, pero suponemos que no nos vamos a poner graves ni nos vamos a morir, aunque ya vimos que eso sucedió con algunos pacientes vacunados con 2 dosis de diferentes vacunas que no fueron precisamente las vacunas chinas. No sé si Claudia tenga algún comentario. Tienes cerrado tu micrófono, Claudia. Claudia. Es que realmente con la variante Delta y las vacunas es algo que está muy acelerado, porque hacer una variante nueva, hacer una variante que está todavía, sabemos su alta transmisibilidad, se está empezando a estudiar sobre ella, pero el impacto de las vacunas sobre esa variante todavía no hay una información acabada y todavía tenemos mucho que esperar sobre esta variante Delta Plus. Y quién sabe qué va a pasar con Epsilon dentro de unos meses. Ya no estaremos hablando de Delta, estaremos hablando de Epsilon o de otra. Aquí la Sociedad de Medicina Interna de Bolivia dice que de hecho en la dosificación de los anticuerpos, muchos no tenían anticuerpos ya desarrollados con Sinopharm y que de hecho allá se está midiendo la respuesta humoral y no están midiendo la respuesta celular. Ese es un punto muy importante. Entonces, ahí pregunta, doctora Thalía, que si usted si habría alguna forma de medir la respuesta celular para que estén más tranquilos los pacientes. No, o sea, solamente se hace a nivel de investigación hoy en día y aún a nivel de investigación hay muchísima controversia de cuál es el mejor, ¿no? Y aún entre laboratorios ahorita... sé que hubo una reunión hace poco de investigadores muy importantes y entre ellos se peleaban de cuál es el método que se utiliza para medir células T en un laboratorio, ¿no? Entonces, estamos todavía, se habló hace como un año que estaban intentando desarrollar una prueba comercial para células T, pero yo creo que estamos todavía muy lejos. Bueno, quién sabe, la ciencia está avanzando muy rápido últimamente, por suerte, ¿no? Pero no, o sea, no estamos cerca, cuando menos en este momento, de tener una prueba comercial de células T. Creo que ha sido una sesión muy interesante. Alejandro, ¿tienes algún comentario
doctora Talía. Realmente sus comentarios, su ponencia fueron muy edificantes. La participación de todos ha sido excelente y le agradecemos que usted pues haya dispuesto de su tiempo para compartir con nosotros, para compartir con la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, con la Sociedad Internacional de Medicina Interna, y esperamos que un encuentro como este se repita, porque sé que faltan muchas informaciones que van a ir llegando, que van a ir saliendo, y esas informaciones que van llegando y que van saliendo también debemos ser entes replicadores para todos nuestros colegas, y para en escenario como este pues poder discutirlas y llegar pues a conclusiones. Y por qué no, como se decía en el FIMI, empezar a crear también nuestra propia data de Latinoamérica. ¿Por qué nosotros no podemos empezar a trabajar todo lo que tiene que ver COVID en Latinoamérica y crear nuestra propia experiencia? Porque hablamos mucho de la experiencia europea, la experiencia asiática, pero tenemos también que crear nuestra propia experiencia en nuestra región. Y creo que es el momento de que empecemos a trabajar en ello. De verdad, muchas gracias, doctora, por su participación. Gracias a todos ustedes por su presencia. Alejandro, si tienes algo más que agregar. Sí, me siento como cuando te prestan un coche de carreras y das una vuelta y te lo piden ya. Faltan las otras 70 y tantas vueltas, ¿no? Estoy como el profesor de la Sociedad Peruana, que lo estoy viendo también. Yo creo que se quedó con muchas ganas de preguntar, y en general todo el público creo que tendría muchísimas dudas al respecto. Sí. Les quiero recordar que la próxima semana, el día 26, el jueves próximo también, vamos a tener una nueva sesión donde vamos a hablar de la administración de vacunas, el COVID y el regreso a clases en la población pediátrica. Vamos a tener aquí a varios pediatras y creo que se va a armar una excelente mesa de discusión. Así es que están cordialmente invitados. Yo sé que todo el mundo tiene algo que aportar, entonces los espero y espero que haya sido satisfactoria para ustedes. Les doy las gracias de parte de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Les doy las gracias también de parte de la Sociedad Internacional de Medicina Interna. Aquí está Claudia, que también es representante junto conmigo en Latinoamérica de esta organización. Y desde luego, muchísimas gracias a SMIL por abrirnos la puerta, por dejarnos pasar siempre con tanto afecto y con tanta facilidad. También queremos que sepan que es correspondiente con México. Y bueno, esperemos que sigamos haciendo cosas como las de hoy. Talía, muchísimas gracias a todos los que asistieron. Mi querida amiga doctora Claudia Arias, gracias por coordinar esta sesión, gracias por estar presente. Y bueno, pues daremos por terminada la sesión. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un honor de verdad. Y muchas gracias a todos los asistentes. Okay.